Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una plática más de Madrid Tutor, la ética del cuidado, el cuidado emocional, el cuidado del cuerpo. Y en esta ocasión hablaremos del cuidado al medio ambiente. Esta tarde también nos acompaña la coordinadora y maestra de biología, Paulina Trejo. Les leo una pequeña semblanza de la maestra Tamara Luengo. Ella es ingeniera civil, egresada del TEC de Monterrey y maestra de gestión de recursos hídricos del IMTA. Inició su carrera profesional en proyectos de tratamiento de agua residual en el sector público. Ha trabajado en diversas firmas de ingeniería desarrollando proyectos de gestión de agua, contribuyendo al diseño y planeación de proyectos estratégicos del agua, así como para la transformación digital en la gestión de los recursos hídricos. Ha trabajado en el mundo de la innovación aplicada a la democracia del agua en México. Es fiel creyente de que el agua es un instrumento para la paz y actualmente es fundadora de la consultora Acueducto, socia en la consultora legal ambiental Cavazzani y consultoría y cofundadora de la Alianza LGTB por la Agenda Verde. En esta ocasión nos viene a platicar sobre la revolución de la ética hídrica. Bueno, comenzamos y los dejo con la maestra. Gracias. Gracias, Aura, y muchas gracias al Colegio Madrid por compartirme este espacio y dejarme platicarles un poco de algo que me apasiona mucho y compartirles esta semilla que es tan importante para toda la sociedad, pero creo que el rol de las mamás, los papás y las personas que están en el ámbito educativo de las juventudes es especialmente relevante. Les preparé una pequeña presentación que me permitiré presentarles. Y bueno, gracias por la introducción de mi semblanza. Algo que no pongo en la semblanza, pero que les comparto es que pues soy una nerd del agua, ¿no? Me apasiona mucho este tema y entonces siempre intento guardar un espacio en mi agenda para charlar con diferentes personas de este tema, ¿no? Y poder comunicar esto que me apasiona enormemente. Y quiero arrancar nuestra conversación con esta frase de este libro sagrado del taoísmo, que es el Tao Te Ching, que dice: Nada hay en el mundo más blando y débil que el agua, y sin embargo solo ella puede moldear la roca más dura y más fuerte. ¿Y por qué quiero arrancar con esto? Porque ojalá algunas de las personas que estén acá compartiendo este espacio coincidan conmigo en que el agua es nuestra más grande maestra, ¿no? Es una maestra implacable de resiliencia, pero también de flexibilidad. El agua toma la forma de lo que lo contiene y pues eso también es una muestra de su adaptabilidad, ¿no? Pero como dice aquí, pues el agua puede hacer las catástrofes más grandes del mundo, pero también es salud, es equidad de género, es educación, es seguridad alimentaria, son muchísimas cosas las que se cruzan por el agua y a todos los niveles, desde el nivel emocional, personal, espiritual y a nivel social, económico, en todos los niveles el agua es una maestra increíble. Entonces quería arrancar por acá porque seguramente por acá terminaremos al final de esta conversación. Y les quiero platicar un poco sobre lo que estoy viendo como especialista en el tema. Hay algo que me aterra enormemente y es, no es lo que está ocurriendo en el mundo, que quizás en otro espacio podríamos, o en las preguntas bienvenidas, podríamos platicar un poco de la situación hídrica en México, ¿no? O en el mundo incluso. Pero más que la situación que estamos enfrentando, la crisis hídrica que está azorando nuestro país, que ahora vamos a hablar un poco de ese tema, me preocupa mucho cómo las juventudes están percibiendo estas características de lo que nos toca vivir, ¿no? Y les cuento algunas cifras que he encontrado que me aterran. En el mundo, entre el 60 y el 70% de las juventudes están preocupadas por el cambio climático. 45% de ellas tienen sentimientos que afectan su vida, es decir, que los
que los aterran, los paralizan, les da ansiedad, tristeza y demás. 41% piensa que el cambio climático es el problema que enfrenta el planeta y que enfrentan sus vidas, y 36% más bien identifican que la contaminación es el problema, ¿no? 34% de las juventudes encuestadas piensan que el futuro es perdón, 3/4 piensan que el futuro es aterrador y 56% no creen un futuro mejor. Esto para mí es una de las recetas para el desastre y les voy a platicar por qué. Em, Algo increíblemente especial del espacio que estamos compartiendo hoy es que el Colegio Madrid fue el espacio y la casa que me permitió probar un taller que diseñé. Y entonces diseñé un taller, lo terminé de afinar gracias a que me permitieron probarlo en el colegio y ya después impartir este taller en otros espacios educativos, pero parte de este taller lo que me permite a mí, además de ciertas dinámicas para los chavos y las chavas, que ya les contaré, pero me permite extraer cierta información de cómo se siente la juventud en torno al agua y en torno al medio ambiente. Y aquí les comparto algo de lo que encontré en este taller. No, no es exclusivo del Colegio Madrid, esto ya es un promedio. Ante la pregunta, ¿crees que el mundo puede estar mejor? 66% de las y los estudiantes cree que sí, que es mejor que la media mundial. Ante la pregunta, ¿crees que México puede estar mejor? Tan solo el 18% del cuerpo estudiantil creyó que sí, y es muy por debajo de la media nacional. Y ante la pregunta, ¿crees que tus sueños se pueden hacer realidad? 48% cree que sí, y es muy por debajo de la media nacional. ¿Qué más encontramos en este taller? Hicimos este análisis de cuál es la emoción o la conexión primaria de las y los estudiantes con el tema del agua. Y preocupantemente identificamos que el 29% vinculan el agua con una emoción negativa. ¿Cuáles fueron las palabras que más brincaron? Tristeza, miedo, ahogamiento, muerte. Y el 25% de las juventudes que participaron en el taller demostraron o expresaron que han sentido ecoansiedad. Aquí hago un paréntesis para definir este término de ecoansiedad. Es la ansiedad que surge de la percepción de que el mundo se va a acabar, de que vivimos en una crisis irremediable y que, bueno, todo el tema del cambio climático, la crisis hídrica y demás, ¿no? Entonces, ¿qué sienten las juventudes en torno al agua? Definitivamente sienten emociones, sentimientos que tienen una tendencia negativa. Por supuesto que otros expresaron emociones positivas o expresaron el agua como parte, como vinculándola con alguien de su familia o con un deporte, etc. También durante este taller preguntamos, ¿qué es lo que te preocupa del agua? Y estas fueron las 3 primeras preocupaciones. La primera es la percepción de que el agua se va a acabar. En segundo lugar, esta preocupación, y aquí pongo textualmente las frases que se compartieron en el taller. Hay gente que no tiene agua y eso a mí me preocupa y me aterra. Y el tema del cambio climático. Se va a derretir los polos y el calentamiento global va a aniquilar la Tierra, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué esto me parece tan relevante y por qué quise iniciar con esto? Porque como sentimos es como abordamos las problemáticas, ¿no? Y parte de lo que he identificado en estas charlas que he tenido en universidades y en escuelas, pero también a través de este taller CAE Agua, identifiqué que más que generar acción, la enseñanza fatalista del cambio climático, la enseñanza fatalista o negativa
de la crisis hídrica genera parálisis, ¿no? Esta parálisis está derivada de, sé que algo horrible está pasando, pero como soy un individuo nada más y no puedo hacer nada, entonces pues mejor no hago nada, porque no hay nada que se pueda hacer al respecto. Y como dije hace un momento, eso para mí es la receta perfecta para la crisis, ¿no? Si no creemos que podemos hacer nada, si no sentimos que podemos hacer nada, no está la primera piedra para poder hacer algo. Entonces, esto, repito, no es exclusivo del Colegio Madrid, es una síntesis de lo que he estado investigando en otros espacios y realmente que es algo que he visto, una tendencia que he visto en todas las universidades que he tenido el honor de participar. ¿Y qué pasa? Esto tiene un especial acento y les voy a decir cuál es el especial acento. El mundo laboral que les espera a las juventudes que ahorita están en secundaria, preparatoria y universidad es un futuro en donde las posiciones más valuadas y más peleadas serán posiciones que tienen que ver con agua o con temas medioambientales, ¿no? Por ejemplo, la tendencia de ASG, que es Ambiental, Social y Gobernanza, en inglés ESG, es la tercera tendencia más importante de negocios desde el 2018. Según LinkedIn, esta red social de negocios, el séptimo empleo con mayor crecimiento desde la pandemia fue empleos que tienen que ver con sustentabilidad. El sector de las finanzas verdes es uno de los que más financiamiento e inversión ha recibido también desde el 2020, con 1.8 trillones de dólares. Y pues se espera la expectativa de crecimiento de este campo laboral, especialmente en temas de cambio climático, gestión del agua, energías renovables, es del 34%. Entonces, ¿qué veo? Veo una juventud muy desmotivada por el tema ambiental, aunque sí interesadas, pero muy frecuentemente desmotivadas y sin herramientas suficientes para poder hacer frente a la crisis. Y por otro lado, veo un mercado laboral que va a exigir muchísimo estas posiciones. ¿Qué veo en el medio? Un potencial inmenso, un potencial increíble eh, para justo darle la vuelta a esta condición que veo en la juventud, esta parálisis, esta ansiedad, esta depresión, tal cual, porque también me he topado con chavitos y chavitas que lo que sienten es una tristeza inmensa y una desolación y sienten que el sistema en el que vivimos, las generaciones que los antecedieron, les han fallado y no, más bien creo que tienen un cierto grado de razón, eh, pero la forma en la que hemos hecho la educación ambiental y la comunicación de la crisis, pues los ha orientado y los ha empujado a sentir una verdadera desolación y una incapacidad tremenda, ¿no? Parte de la razón por la cual me gusta tanto hablar de este tema, de lo que yo llamo la revolución de la ética hídrica, es porque siento una gran responsabilidad como especialista en agua de cambiar el chip de muchas cosas que hemos venido cargando. Y justo romper paradigmas que ayuden a que la educación ambiental, la educación hídrica y también la forma en la que comunicamos sobre el agua sea diferente. Y esto hablo por mi sector, ¿no? Creo que en mi sector la tendencia ha sido a, bueno, si espantas a la ciudadanía, si espantas a la sociedad, la acción será que tomen conciencia y que tomen acción. Y pues al menos en 20 años o 30 años que esto ha ocurrido, no ha sido el resultado que se esperaba, todo lo contrario, ¿no? Y entonces, ¿qué pienso que puede ser el primer paso de sentimientos, de perspectivas y de posiciones de la juventud ante el tema del agua? De entrada, romper paradigmas. Romper paradigmas en cómo entendemos la crisis del agua y cómo entendemos la crisis ambiental, ¿no? Ese es el paso número 1.
Y entonces aquí les traigo 3 grandes mitos que veo muy frecuentemente como fake news, como desinformación e incluso como información oficial que tiene estas tendencias discursivas. Y que más allá de la veracidad, porque creo que los números pueden avalarlo todo, ¿no? O sea, si tú encuentras un número para decir que sí y un número para decir que no, ambos números van a existir, ambos datos, ambas cifras van a existir. Entonces, más allá de la veracidad de los datos, a mí lo que me preocupa y lo que me ocupa es qué efecto tiene esta información, tiene este contenido, tiene este discurso en la ciudadanía y en la sociedad. Y entonces por eso elegí estos 3 grandes mitos para arrancar la conversación. El primero es el día cero, ¿no? Este mito de que hay un día en el calendario en el que se va a acabar el agua. Y se vivió este año en la Ciudad de México. Se había dicho 2 de julio se iba a acabar el agua. Coincidentemente 2 de julio eran las elecciones, ¿no? Entonces, pues sí, para algunos sí era el día cero, pero imagino que de otras cosas. Esto para mí es uno de los más grandes conceptos que hay que derrocar. Científicamente es imposible que exista un día cero, porque no hay manera de poner un punto en el calendario, primer lugar, un día en el calendario, perdón. Segundo lugar, eh, han habido ciudades, Monterrey, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que han pasado el día cero, incluso la Ciudad de México este año se dijo día cero y no pasó. Seguimos con agua. Este, llamarle el día cero a algo que como una amenaza a la ciudadanía. Bueno, ese es el segundo punto, ¿no? O sea, hay ciudades con amenaza del día cero, que llegó el día cero y que supo la ciudad, la ciudadanía, la sociedad, o por arte del Espíritu Santo, como lo quieran ver, y el día cero no llegó. Llegó para algunos, eso sí. Hay gente que aquí en la Ciudad de México lleva años sin agua, lleva años sin derecho humano al agua, y pues posiblemente para esas comunidades sí hay un día cero como una espada de Damocles ya pendiendo sobre sus cabezas. Pero en términos, y eso lo vamos a abordar en el segundo punto, la crisis de recursos. Pero se amenazaba con ciudades que iban a llegar al día cero y ese día a ese día cero se le ha dado la vuelta. Y eso me lleva al tercer punto. El concepto de día cero se ha usado como un elemento discursivo, amarillista y totalmente periodístico para poner a la sociedad en un estado de alerta. ¿Qué ha provocado ese estado de alerta? Más que agarrar conciencia, lo que ha generado es 2 cosas. La primera, parálisis. Va a llegar el día cero, mejor ya me voy de la ciudad, o mejor ya no invierto, o mejor ya no tengo hijos o hijas, o mejor ya, pues me doy por vencida. O punto número 2, ha generado voracidad, ¿no? Ya no tengo agua, ya no va a haber agua, entonces voy a llenar mi cisterna, aunque no la necesite ahora. Ya no va a haber agua, entonces voy a hacer la última pool party del siglo. Ya no hay agua, entonces pues vete llenando todos tus tinacos, ve comprando pipas y ve atascándote de recursos que no necesitas en ese momento solamente para sopesar el día cero, ¿no? Esas 2 posturas frente al concepto día cero, más que beneficiar a los esfuerzos que se han hecho en la ciudad y en todas las ciudades para darle la vuelta a la crisis hídrica, la perjudicaron. Se vio en la Ciudad de México y fue clarísimo. Y muchos de mis colegas y yo hicimos una fuerte campaña de, ojo, día cero no es el concepto correcto para llamar a esta crisis, ¿no? Segundo gran mito, hay una crisis de recursos y no hay agua, y si la hay, esa agua se va a acabar. Y eso pienso que es un mito también. ¿Por qué? Porque en México no hay una crisis de recursos, hay una crisis de gestión de los recursos, ¿no? Hemos decidido y optado por usar el agua donde naturalmente no la hay, le hace Monterrey, Ciudad Juárez, ¿no? Hemos usado agua
en formatos temporales que la naturaleza no puede integrar, es decir, más rápido y más intensivo que el ciclo del agua, por ejemplo, más rápido y más intensivo que la temporada de lluvias, yendo en contracorriente a lo que la naturaleza nos ha dictado. Y hemos usado el agua en formas no éticas, así le llamo yo a temas de contaminación del agua, en mayor cantidad o en mayor intensidad que la naturaleza no puede integrar. La naturaleza básicamente logra filtrar, regenerar, metabolizar todos los contaminantes. Por ejemplo, hablemos de aguas residuales domésticas, ¿no? De hecho, las plantas, los cuerpos de agua, las algas, microalgas, plantas acuáticas, lirios, etcétera, pueden procesar contenidos de aguas residuales, ¿no? Pero en tiempos en los que no son acorde a los tiempos humanos, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo en lugares donde no, en tiempos que no son acordes a la naturaleza y en concentraciones y o volúmenes mucho más intensos de lo que la naturaleza puede reintegrar en el lapso de tiempo que esperamos. Entonces, yo no creo que haya una crisis de residuos, creo que hay una crisis de gestión de los residuos. Y pongo el caso súper breve de Israel, ¿no? Israel es un territorio con una crisis de recursos, donde de hecho el agua per cápita es menos de una quinta parte de lo que el agua per cápita en México, ¿no? O sea, es mínimo. Recursos disponibles de agua tienen el río Jordán, que es un río sagrado y un río en una frontera bien complicada. eh, Aguas subterráneas tienen también acceso limitado a ellas y además un territorio políticamente bien complejo donde no hay esta facilidad de negociación por el agua. Y aún así, Israel es el país líder en tecnología de agua. Todo el mundo tiene el derecho humano al agua y además han logrado darle la vuelta a retos como la desalinización de una forma súper sustentable, súper eficiente energéticamente y súper rentable, ¿no? Además de, por ejemplo, captación atmosférica del agua, una eficiencia brutal que no se ve en Latinoamérica, una eficiencia en las redes, ¿no? Se dice que en México y las ciudades latinoamericanas se pierde entre el 40 y el 50% del agua en fugas, ¿no? Esto no ocurre en Israel. Y entonces ellos sí supieron darle la vuelta a la crisis de recursos a través de una buena gestión. En México vemos lo opuesto. Hay recursos y tenemos una mala gestión de ellos y por eso estamos como estamos. Tercer gran mito, no hay remedio. No hay remedio porque el sistema capitalista en el que vivimos impide cualquier solución, cualquier beneficio y cualquier lo que sea, ¿no? Estuve en un conversatorio en el ITESO la semana pasada y tuve chance de escuchar a los más grandes académicos y académicas del agua y me desanimó muchísimo escuchar que todo era culpar al sistema. Bueno, es que el capitalismo, entonces las industrias, entonces el gobierno, entonces el Estado, entonces los gobiernos municipales, entonces las leyes. Sí, bueno, pero si lo culpamos al sistema, acá abajo nunca vamos a poder construir un camino, un futuro mejor. Ahorita voy a platicar más del tema. ¿Hay remedio? No sé. ¿Hay soluciones? Tengo la certeza total de que sí las hay. Y les voy a poner un ejemplo súper breve que conocí justamente la semana pasada en el ITEC. Un chico que por curiosidad puso en el campo, en las parcelas de su abuelo, unas colmenas de abejas para apicultura. Empezaron a dar súper bien. Coincidentemente, el abuelo empezó a ver en sus cultivos rendimientos por 5, ¿no? Antes una planta le daba 1 o 2 frutos, de repente empezó a recibir 7 frutos. Cuando fueron a analizar las personas de Semarnat si todo estaba bien con las colmenas para poderle dar el permiso de apicultor, se dieron cuenta que 7 kilómetros a la redonda de donde él puso las colmenas, se habían restaurado floras que estaban prácticamente extintas en ese territorio. Y además, las colmenas le daban suficiente miel como para que él y su familia pudieran
tener un recurso económico adicional y disfrutarlo, ¿no? Además de que los cultivos del abuelo necesitaban menos agua y necesitaban menos fertilizantes por la polinización de las abejas. ¿Qué pasa? Una solución minúscula basada en la naturaleza tuvo un impacto positivo 7 kilómetros a la redonda, un impacto local en los cultivos, un impacto hídrico en la reducción de la huella hídrica de sus cultivos y un impacto positivo en beneficio de su familia, ¿no? Yo le dije, qué curioso que tú estás ayudando a las abejas a regenerar el territorio y en gratitud a esa regeneración te están gratificando con un producto súper valioso en el mercado que es la miel. Y bueno, él hace hidromiel también, que es una bebida deliciosa, ¿no? Entonces, ¿hay remedio? No sé, eso será cuestión de ti, que reflexiones si es un remedio, ¿no? O un paliativo, pero de que hay soluciones, las hay. A nivel local, hay miles de soluciones, ¿no? De agua, de restauración de la biodiversidad y etcétera. Si gustan, al final podemos platicar de más soluciones que me he encontrado que están súper interesantes. Y el mitote más mitote de todos, que yo de verdad que me da escalofríos cuando lo escucho, es la Tercera Guerra Mundial va a venir por el agua. Cámara. Yo soy de otra mentalidad. Yo soy de la mentalidad de que el agua es un instrumento para la paz. Yo soy de la mentalidad de cambiar el chip y decir, la Tercera Guerra Mundial, no sé, pero la paz va a venir por el agua. La paz va a construirse gracias al agua, ¿no? A todos los niveles. Equidad de género, el agua tiene un componente importantísimo, ¿no? En temas de seguridad alimentaria, por supuesto. En temas de salud, por supuesto. Incluso de seguridad como la conocemos, ¿no? Tan solo en nuestra ciudad hay territorios donde bajan pipas a punta de pistola, ¿no? Si no hubiera unas condiciones de crisis, pues sí, de perversión del sistema, no sería necesario ejercer violencia para obtener agua, ¿no? Incluso en varias instituciones recientemente salió en los medios, pero donde yo destaco mucho el trabajo de investigaciones en Water Integrity Network, han hecho investigaciones de cómo la violencia por el agua ha llevado incluso a la extorsión, ¿no? A la extorsión sexual por agua. Entonces, yo soy de las personas que proponemos, no, la guerra no va a venir por el agua, la paz va a venir por el agua, la paz va a venir gracias al agua. Y así es como yo intento proponer esta nueva ética hídrica, ¿no? Desde ese lugar de construcción de paz. Veo tres caminitos para la construcción de la paz del agua y luego me voy a ir a cómo veo la revolución de la ética hídrica. Obvio que son conceptos completamente unidos, ¿no? La primera es cambiar el cuidado del agua por el honor al agua, el amor al agua, ¿no? Es algo de lo que comparto mucho con las juventudes en este taller que les cuento, Cae Agua, que llevamos a cabo en el Colegio Madrid. Yo lo que propongo es sacar el cuidado del agua fuera de la regadera. ¿Por qué? Porque si nuestra visión, nuestro entendimiento de cuidar el agua es bañarte rápido, lavarte los dientes con un vasito, usar una cubeta para no sé qué, vamos a dar un pie afuera de la regadera y creer que somos las mejores ciudadanas y los mejores ciudadanos y hasta ahí va a llegar nuestro trabajo. Cuando en todas y cada una de los oficios, las profesiones, las labores, los encargos que tienen todas y cada una de las personas en la sociedad, hay un componente de agua, ¿no? Entonces yo lo que digo es, saquemos el cuidado del agua fuera de la regadera, para que entonces cuando las niñas y los niños sean presidentas, sean CEOs, sean mamás, sean maestras, sean odontólogas, lo que quieran ser, eso es algo que voy a platicar ahora, sean lo que quieran ser, no haya ningún gramo de cuestión de qué es lo mejor que hay que hacer por el agua. Y entonces no va a haber duda de, tengo que
ejercer un presupuesto para poner una planta de tratamiento en mi compañía, aquí está, ¿no? Tengo que arreglar las fugas de la comunidad de la cual soy alcaldesa. Aquí está el presupuesto, aquí está la voluntad política, ¿no? Eso es parte de la revolución de la ética hídrica. Cambiar de una a una las mentes de quienes formamos parte de esta sociedad para que no quepa duda de qué es lo que se tiene que hacer por el agua. Eso está clarísimo, ¿no? Em, y cuando cambiamos ese chip, nunca va a faltar presupuesto para asignar al agua, ¿no? Seguramente muchos y muchas se habrán topado con alguna nota o incluso por experiencia propia de no hay dinero para meterle a la planta de tratamiento, no hay dinero para el sistema de captación pluvial, no hay dinero para reparar las fugas en la Ciudad de México, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Si cambiamos el chip, va a sobrar el dinero, porque si pensamos que el agua es un tema, pues siempre va a haber falta de presupuesto. Pero si pensamos que el agua es género, el agua es salud, el agua es dignificación de los pueblos originarios, el agua es ecosistema, el agua es desarrollo económico, el agua es bienestar, el agua es paz, entonces siempre va a haber billete para invertir. Segundo lugar, democracia. Participar en la toma de decisiones del agua, ¿no? Exigir como ciudadanos y ciudadanas rendición de cuentas, transparencia de la información del agua y ser partícipe en las tomas de decisiones. Todas las colonias de la Ciudad de México tienen un presupuesto participativo, tienen un presupuesto para ejercer en los vecindarios, ¿no? ¿Cuántas personas lo conocemos? ¿Cuántas hemos ido a ejercer nuestro digno derecho de ciudadanos a pedir un presupuesto participativo de la colonia para hacer algún proyecto de agua, ¿no? No dudo que haya aquí quien sí lo haya hecho, pero realmente que no abunda esa información y entonces tenemos que exigirla como ciudadanos y ciudadanas. Y el tercer camino para tener la paz del agua es revalorar a todos los niveles los sistemas y los procesos de la naturaleza y del agua, ¿no? Los sistemas, las soluciones basadas en la naturaleza, si quieren, al final podemos platicar más de eso. El agua como un elemento regenerador, las microalgas como elementos regeneradores, los humedales artificiales, ¿no? Podemos platicar de algunas soluciones, pero justo revalorar los procesos de la naturaleza. Ejemplo, lo que les conté de las abejas, ¿no? Y aquí les pongo cuatro ideas para la revolución de la ética hídrica en las juventudes. ¿Y por qué me interesa platicar de esto con ustedes? Porque ustedes están en la primera línea del contacto con las juventudes, ¿no? Ya sean maestras, maestros o padres y madres de familia, están en la primera línea eh, de esta interlocución con las juventudes y por tanto están en la primera línea de potencial para cambiar esta realidad que vimos al inicio, ¿no? Esta realidad, pues que parece bastante sombría. Y entonces pienso que si cambiamos el chip en la primera línea, va a ser muy fácil que los chicos y las chicas lo integren en su corazón, ¿no? Que es lo más importante. Ya después en la mente será cuestión de un segundo. Eh, la primera es que somos un organismo. Esta idea de que el planeta Tierra es nuestro hogar creo que ya no es vigente. Somos un organismo con la Tierra y al igual que tenemos miles de millones de microorganismos en nuestro estómago que nos ayudan a digerir, ¿no? Bacterias y cosas así, por eso es bueno tomar prebióticos, probióticos y demás. Nosotros somos esos microorganismos en el macro del planeta Tierra y por tanto no podemos vivir disagregados. Concebirnos como habitantes del planeta nos hace, pues, cuidar o descuidar nuestro espacio, indistintamente dependiendo de la perspectiva de cada quien. Pero si nos entendemos como parte de ese organismo vivo, pues cambia todo el chip, ¿no? Cambia todo el chip porque entonces em, el agua ya no es de nadie, ¿no? El agua es parte de ti. El agua que está aquí adentro de ti es el agua que está afuera. Y de hecho sí es, ¿no? Podemos platicar un poco de eso. Entonces, vernos como parte de un organismo vivo
es fundamental para recalibrar nuestra posición en este mundo, ¿no? En siglos anteriores, desde 1700 a la fecha, pues se había privilegiado esta visión de, bueno, nosotros los humanos somos superiores a cualquier ser vivo y por tanto podemos hacer y deshacer lo que querramos en la Tierra. Y hoy, tanto la ciencia como la nueva conciencia y la nueva ética del agua, pues nos dictan que, o bueno, nos proponen, porque nada es dictado, nos proponen que no, o sea, que somos una, un componente más de este organismo. Punto número 2. Todos somos diferentes, pero igualmente necesarios. Y no solamente a nivel organismos, ¿no? Aquí, dentro de esta frase tan sencilla, guardo dos entendimientos muy potentes. El primero es, la cultura del agua hoy en día se ha focalizado en cuida el agua y usa solamente 5 minutos de regadera y una cubeta para no sé qué, y entonces si tienes manguera estás mal, entonces usa la cubeta, etcétera. Y yo siempre le propongo a mis alumnos y alumnas esta pregunta. Si yo les dijera que 5 veces al día me lavo la cara, me lavo las manos, me lavo los pies, me lavo la cabeza, me refresco, bla, 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 ¿pensarían que estoy derrochando el agua si lo hago 5 veces al día? La respuesta que siempre tengo en mis grupos es sí. ¿Qué haces derrochando el agua 5 veces al día? No es necesario que te laves los pies. Y entonces yo digo, bueno, ¿y si fuera musulmana? Y esa es mi conexión, no solamente mi mandato institucional, social, como lo quieran ver, sino mi conexión con lo que yo creo que es Dios, está basado en parte a estos momentos en los que yo rezo 5 veces al día, a los que tengo que llegar después de haber hecho mis abluciones. ¿Pensarían que es un derroche? Pues no, ¿no? Entonces, la cultura del cuidado del agua actual no toma en consideración esas diferencias. Esto de báñate rápido, perdón, pero no aplicaba para mi abuelita que se tenía que sentar en un banquito en la regadera y hacerle como podía, porque no podía estar de pie, ¿no? Este, pienso que el cuidado del agua debe de estar diferenciado. Entonces, por eso lo digo, sácalo de la regadera. La regadera es lo de mínimo. Es qué haces tú con ese cuidado, con ese honor al agua. Tengo algunas ideas, las podemos platicar al final, pero justo, todos somos diferentes y por tanto no podemos ponernos un estándar de, ay, eres una mala ciudadana porque tomas Coca-Cola, eres una buena ciudadana porque tomas agua de Jamaica. No hay una regla y no nos divide la misma línea, ¿no? Y por otro lado, esta imagen tiene otra parte muy potente que es, somos igualmente necesarias. ¿Por qué? El sector en el que yo me desenvuelvo profesionalmente, el sector del agua, es un sector que comúnmente había estado dominado por ingenieros, hombres y mayores. Si ustedes se dan una vuelta a algún foro de agua, verán a una gran mayoría de señores mayores ingenieros. ¿Y qué ha pasado? Pues que el agua se ha segmentado a eficiencia, tuberías, plantas de tratamiento, soluciones en infraestructura. Y se ha fetichizado la infraestructura, pensando que en la infraestructura está la solución y el remedio a la crisis hídrica, cuando no está ahí, está en otro lado. ¿Dónde? Pues se me ocurre en algunos lados, pero yo el dedo, la llaga la pongo en, pues, cómo abordamos el tema del agua de una forma tan poco integral y poco transversal. Somos igualmente necesarias las mamás, las psicólogas, psicoanalistas, dentistas, alcaldesas, presidentas, biólogas, físicas, física cuántica, diseñadoras gráficas, comunicólogas. Somos igual de importantes y esto es algo que tenemos que transmitir a la juventud. No es métete a estudiar algo de agua, es decir, ingeniería civil como yo, bueno, seguí ese camino y ahí luego les digo sus asegúnes, pero oye, ¿te apasiona el diseño gráfico?
puedes aún así hacer muchísimas cosas por el agua y por la comunicación del agua y por la comunicación ambiental, ¿no? Hay muchísimo por hacer y eso es algo que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Y que creo que ha segmentado y desalocado y desacomodado el mundo del agua a un segmento poblacional, pues que ha limitado las soluciones, es la realidad. Sí, pues, propuesta. Cuidarme a mí es cuidar al otro o a la otra, ¿no? Si yo estoy bien, quienes me rodean en este organismo enorme que ya vimos van a estar bien. Y eso es a nivel interior, ¿no? Sentimental, emocional, personalmente, pero también en cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Y estos dos eh, enfoques o estas dos dimensiones tienen un efecto en el agua, ¿no? Si yo cuido el agua que me corresponde a mí, directa o indirectamente estoy cuidando a las personas a mi alrededor. Un ejemplo medio menso, pero pues es el que me viene a la mente ahora, es, bueno, yo por cuidarme a mí he decidido dejar de usar jabones industrializados, porque creo que tienen ingredientes que no le hacen bien a mi cuerpo. Casualmente comprar estos jabones no industrializados ayudan a la economía local de personas que artesanalmente hacen jabón en vez de ayudar a las grandes compañías y el uso de ese jabón contamina menos o tiene un menor impacto a las aguas residuales que yo genero. Entonces, cuidarme a mí es cuidar a quienes me rodean, es cuidar a mi organismo, ¿no? En el macro. Y por último, este me encanta porque a mí mi mamá le costó mucho trabajo aceptar que yo quería dedicarme al agua, porque lo que me dijo es, ¿de qué vas a vivir? Vas a ser pobre toda tu vida, vas a estar ahí mendigando dinero, yo no te voy a mantener, ¿qué vas a hacer del agua? Eso es para gente sin visión, gente sin aspiraciones, gente sin esta ambición de generar dinero. Em, Mejor enfócate en otras cosas, mejor estudia ingeniería civil, que pues no sale como yo quería, pero bueno, al final estoy en agua y eso es lo que sirvió. Y esto es un paradigma que se está rompiendo totalmente, ¿no? O sea, existe la forma ya, y de hecho es tendencia, y de hecho es el sector de inversión que más está creciendo en el mundo del emprendimiento, son los negocios de impacto, ¿no? Es posible generar dinero generando un impacto positivo en la sociedad o en comunidades, al medio ambiente y temas de desarrollo económico, ¿no? Es posible y no solamente es posible, es necesario. Abordar la crisis ambiental y de hecho también la crisis social solamente desde el altruismo nos limita a que lo que me sobra a mí se lo voy a dar a alguien más, ¿no? Lo que me sobra de tiempo se lo voy a ceder a alguien más para una causa. Es totalmente chido, totalmente beneficioso, loable, hermoso, es un regalo muy precioso, muy preciado más bien. Pero si lo vemos dentro del modelo de negocios de impacto es, yo voy a generar algo tan constructivo, tan ascendente, que no solamente me va a beneficiar a mí y a mi familia, a la que mantengo o a la que le doy, sino voy a sumar a la ciudadanía, a la sociedad, a la comunidad y al medio ambiente y a la biodiversidad, y voy a sumarnos a todos a construir para adelante. Y eso es un cambio paradigmático que quizás hace 50 años se veía como una locura, hoy es una realidad, ¿no? Y es una realidad que está cobrando un nivel de jale en el mundo del emprendimiento, especialmente en México, que, bueno, si alguien de acá ha tenido esa experiencia en el mundo del emprendimiento, me encantaría que nos compartieran su perspectiva, pero yo en lo que he visto en el emprendimiento del agua, que es obviamente un sector más nicho, pues literalmente
es lo más relevante que hay, ¿no? Y las convocatorias de emprendimiento, todas hablan de negocios de impacto, ¿no? Al final, la economía circular, las finanzas verdes, todos son negocios de impacto. Entonces, el cuarto, pues, punto que quiero compartirles hoy es, eh, no vas a ser, no vas a ser pobre si te dedicas a la sustentabilidad y no vas a ser pobre si decides emprender. Más bien, pues ahí seguramente van a hacer muchísimo dinero sus hijos e hijas, si Dios quiere. Y entonces, para quienes ha resonado o para quienes les ha movido el tapete algo de lo que les he compartido hoy, porque ya con esto estoy por cerrar, y ya con esto cierro, para quienes les ha movido el tapete algo de lo que les comparto hoy, les recomiendo muchísimo un libro que se llama El futuro que elegimos. Espérenme, déjenme ver, aquí está. El futuro que elegimos, de Cristiana Figueres y Tom Rivert. Ellos fueron parte del grupo de autores del Acuerdo de París, que es un tratado internacional en temas ambientales pues, muy destacado. Y pues es un libro bastante esperanzador, que si les ha emocionado algo de lo que han escuchado hasta ahora, seguramente que les va a mover mucho el tapete este libro. Y habla de, para spoilearles el libro, les voy a decir la síntesis en 3 puntos, ¿no? Habla, bueno, el panorama que tenemos enfrente es pues bastante desolador y bastante pesimista, pero sí podemos darle la vuelta, ¿no? ¿Cómo le podemos dar la vuelta? ¿Cómo elegimos un futuro mejor? ¿Cómo construimos un futuro mejor? Y proponen estos 3 pilares para construir un futuro mejor. El primero es optimismo. Tenemos que saber que podemos darle la vuelta a la crisis. Tenemos que saber que podemos construir un futuro mejor para poder construir un futuro mejor, ¿no? Hablaba con un economista que analizaba justo esta percepción de la esperanza en países europeos versus latinoamericanos y se dio cuenta que la esperanza es lo que va a permitir a países latinoamericanos darle la vuelta a, a las crisis económicas, ¿no? Porque en Europa la pérdida de la esperanza en negocios, en sus propios negocios, emprendimientos, lo que sea, pues va a ser lo que pues literalmente los lleve a la ruina, ¿no? Pensando que si tú tienes, por ejemplo, una cafetería, pero pues nadie nunca se para ahí, tu café sabe medio feo, sabes que no, al lado te pusieron un Starbucks, pues ya, no tienes ninguna esperanza, te vale gorro, por mí que por mí que se la lleven, ¿no? No vas a invertir en ella, no vas a ponerle ni recursos económicos, ni recursos temporales, ni recursos emocionales e intelectuales a que esté mejor. Mientras que si piensas, si tienes una gota de esperanza y piensas que tu cafetería va a vender más café, pues entonces vas a contratarte a alguien que te lleve las redes y vas a diseñar un frappé que no tenga Starbucks y vas a hacer que tu imagen esté hermosa y vas a pintar las paredes, ¿no? Y vas a pedir un crédito para poder mejorar el espacio y que esté más bonito. Y entonces así sí vas a tener más clientes, pero es que si no tienes esperanza en tu casa, en tu negocio, en tu organismo, en tu nada, pues no va a estar mejor de entrada, ¿no? Y eso es escalable a nivel económico, a nivel personal, a nivel sistémico, ¿no? O sea, si no creemos que podemos estar bien, de entrada no vamos a estar bien. El segundo pilar que proponen estos autores es la abundancia, ¿no? Ellos hablan de cómo la percepción de la escasez, que eso es otro tema que podemos platicar, nos ha empujado a competir entre nosotros por los recursos y a aborazarnos, ¿no? Lo que les platicaba del día cero. Nos dijeron, el agua se va a acabar y entonces llénate las cisternas y entonces vete a levantar un pipero con una pistola porque se va a llevar el agua a otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, pensar en que vivimos en un sistema con suficiente abundancia para que rinda para todos es el primer paso para hacer que rinda para todos. Pero si de entrada dices, no hay y no va a haber, ¿qué generas? ¿Qué efecto tiene esa comunicación?
¿no? Y en tercer lugar, el potencial de regeneración. Creemos que nos estamos echando a la Tierra, al planeta Tierra, y que lo vamos a dejar inerte totalmente y se va a morir todo. Lo que yo veo como positivo es antes se va a extinguir la humanidad, ¿no? Que eso sería lo mejor para el 99.9999999 de la vida en la Tierra, ¿no? Porque somos una minúscula parte de la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, comprender que la Tierra se puede regenerar, que la naturaleza se puede regenerar, que la naturaleza puede sanar, es el primer paso para entender cómo acompañarla y cómo promover que sane, ¿no? Dos casos claves. En COVID estuvimos encerrados unos meses y los delfines rosas del Amazonas regresaron a su territorio después de de varias décadas que no se veían más, ¿no? Otro caso, Chernóbil, devastación ecológica, ya no va a haber vida en kilómetros a la redonda y no solamente hay vida, sino que un ecosistema completo se regeneró totalmente, ¿no? Este, y entonces comprender que se puede regenerar es un buen paso para encontrar soluciones de cómo acompañar para que se regenere. Lo que les decía, humedales artificiales, cómo usar, por ejemplo, hongos o algas, microalgas para cierto tipo de regeneración de aguas residuales, por ejemplo, o de aguas de segundo uso, etcétera. Entonces, el futuro que elegimos. No me llevo comisión de las ventas, pero de verdad que es un libro muy, muy hermoso que les recomiendo y que es parte de mm, de las lecturas que me han motivado o me han inspirado para hacer estas propuestas que hoy les traigo de revolución de la ética hídrica. Y pues bueno, no más. Hasta acá lo dejo para quienes tienen alguna pregunta. Les cuento un poquito, bueno, más bien les dejo aquí sobre la pantalla mis datos de contacto y los datos de contacto de mi consultora, bueno, de nuestra consultora. Hacemos muchos temas de sustentabilidad hídrica, tanto a nivel ingeniería, eh, como a nivel consultoría, y justo somos parte de Kabat-Zinn Consultoría que hacemos asesorías legales y regulatorias en torno al agua. Entonces, pues el, el, el alcance es bastante amplio, pero bueno, por si tienen alguna duda o algo que quieran platicar más a detalle, ahí está mi teléfono y mi correo. Pero bueno, gracias por el espacio. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Tamara. Yo sí tengo una pregunta, digo, en lo que los demás escriben en Échame. el chat de preguntas y respuestas. Sí, ¿cómo mantienes tú personalmente como la motivación, la pasión y la esperanza en temas de agua? O sea, lo digo porque creo que es mejor escuchar tu experiencia y saber cómo Qué súper mantener eso. bonita pregunta, gracias. Ha sido un proceso muy, muy intenso, ¿no? Porque sí hubo un momento en mi trayectoria profesional donde sí perdí la esperanza y dije, ¿para qué, no? O sea, todo está mal. La ingeniería, que es pues justo de donde yo vengo y de donde aporto, es el punto, o sea, es la punta del iceberg de los problemas de agua que tenemos. ¿Cómo podemos resolver un problema tan complejo y con tantos actores y con tantas vertientes, ¿no? Y la neta sí estuve a punto de tirar la toalla así de, ay, hubiera estudiado, no sé, diseño y me la pasaría más a gusto y seguramente me iría mejor, ¿no? Pero bueno, eso fue antes de leer este libro y de conectar con esta nueva ética del agua. Para resumir mi respuesta, te digo, cambiando el cuidado y la culpa y ay, no voy a usar el agua porque no voy a hacer, no me voy a tomar esta chela porque las chelas consumen mucha agua para hacer una chela. Más bien honrándola. Cambiar el chip de la culpa por gratitud, por honor, por amor y decir, se requirieron 10 litros de agua para esta cerveza, la voy a disfrutar porque chance es la última cerveza que me tomo. Yo soy amante de la cerveza, por cierto.
y reconociendo en el agua, pues literalmente lo que nos vincula con todos y todas y con el todo, ¿no? O sea, el agua es la forma en la que expresamos el amor. Quienes son madres acá lo van a entender perfecto. Es a través del agua en el vientre materno que comunica amor con los bebés, ¿no? Es el agua que compartimos con nuestros colegas a través de nuestra transpiración, con nuestros colegas, nuestros amigos, ¿no? En el trabajo, cuando sales a un lugar, transpiras y compartes agua. En el amor de pareja es la forma en la que tú expresas el amor físico, es a través del intercambio de agua. Entonces, literalmente cambiando el chip de, ay, no, en la pornografía del apocalipsis por literalmente aquí, escondida en un simple vaso del agua, está la respuesta a la gran necesidad de amor que tiene este planeta, ¿no? Y viéndola así, pues obvio que ya me baño más rápido, ¿no? Porque, y le cierro y uso así un topercito para bañarme porque digo, esta agua es tan magnífica, tan hermosa, tan sagrada y toda el agua es bendita, que no la quiero derrochar, pero no desde el, ay, el mundo se va a acabar, entonces ya nada más voy a usar un vasito de agua, sino ya la veo como algo muy majestuoso que no quiero derrochar, ¿no? Y entonces mi consumo también ha cambiado porque quiero ser lo más eficiente con esa presencia que es el agua, ¿no? Y Y así el es como, cuidado por amor en vez del cuidado por miedo, ¿no? exacto, justo, total. Y la neta, bueno, no sé si hay algunas preguntas, creo que sí ya las veo por Una aquí. de, ¿cuál es el nombre del libro que recomendaste? Ah, se llama El futuro que elegimos y los autores son Cristiana Figueres y Tom Rivet Carnac. Ah, se los puedo poner aquí en el chat, los autores. Sí. Y mientras te leo, bueno, Rosa María Silva dice, sería importante hacer esta conciencia del amor del agua desde la primera infancia y es posible dar algún taller desde primaria. Muchas gracias. Sí, yo creo que empieza, sí, justo desde la primera infancia, desde primaria, pero no se acaba nunca, ¿no? O sea, no es algo de, ay, ya eres adulto, pues ya te deslindas de seguir aprendiendo y enamorándote del agua, no. Este ejercicio de Cae Agua que les presenté, lo hemos hecho con jóvenes que van desde los 13 a los 18 años, pero también diseñamos un taller para primaria, eran bebitos eran dos grupos, uno de como 5 o 7 años y otro de 8 o 11, más o menos. Este, obviamente el enfoque es súper diferente, pero es que ahí es donde yo he encontrado las mentes más, bueno, en todo, primaria, secundaria, prepa, he encontrado a las mentes más creativas, con los pensamientos más disruptivos y con todavía la ilusión potencial para hacer que las cosas cambien. Que eso creo que conforme vamos creciendo se nos va endureciendo, ¿no? Esta, pues llamamos inocencia, pero es como que esta esperanza de, bueno, pues sí voy a hacer que el mundo cambie con esta propuesta que yo tengo. Y claro, Rosy, sí, se puede dar desde primaria y al contrario, es algo que creo que tiene que ser parte de nuestra educación como madres y padres y como docentes. Y de mi lado, las responsabilidades como especialista del agua, pues también es mi responsabilidad seguir compartiendo estos mensajes desde bebitos hasta adultos mayores, todos, ¿no? Todos tenemos mucho que hacer. Oye, otra pregunta que me hacen mis estudiantes, que ellos tienen, pues ya los conoces más bien, entre 16, ¿no? 17, que es cómo acercarse a esta parte de toma de decisiones, ¿no? Cómo poder como tener un impacto en que algo se transforme desde ahí, ¿no? Desde el activismo, pues. Sí, esa pregunta también es súper buena porque realmente que es muy difícil. Bueno, no quiero difícil, es un reto acercarse a la toma de decisiones porque la gobernanza del agua en México es una maraña de 1000 patas, ¿no? Yo empezaría por
conocer, informarnos, acceder a la información. Hay muchísima información abierta, ¿no? Como Open Data, que ellos y ellas pueden empezar a conocer, a investigar, ¿no? Por ejemplo, sale el presupuesto de egresos de la Federación, salió la semana pasada. Bueno, hay que meternos a darle clic. Hay que meternos a descárgate el Excel y averigua cuánto le toca a tu estado en presupuesto de Conagua, por ejemplo. Cuánto le corresponde al organismo operador de tu localidad, al SACMEX en nuestro caso, puede ser la CAEMS, quienes están en el Estado de México. ¿Cuánto presupuesto tienen? ¿Cómo lo han ejercido? ¿Qué onda con la rendición de cuentas, no? Y si no hay la información, pregúntala. Está el portal de Transparencia Nacional, ¿no? Yo pienso, la democracia del agua es, bueno, la democracia en general, pero la que yo conozco es la democracia del agua. Es así como una quimera de mil cabezas y yo la forma en la que me he acercado a ella y la que pues propongo muy intensamente que nos acerquemos es, primero, accede a la información y conócela, ¿no? Conoce quién se encarga de qué presupuesto, ¿no? Por ejemplo, alguien de acá seguramente ha reportado una fuga en la Ciudad de México, ¿no? Algo que es, hoy hay una fuga, gracias por venir a arreglarla, se vuelve un tema de mil personas, ¿no? O sea, porque si es en una vialidad primaria es el SACMEX, pero si es secundaria es la alcaldía. Pero entonces si no se sabe si es primaria o secundaria o si estás en un fraccionamiento, ¿a quién le toca? Entonces, ¿quién lo tiene que atender? Bueno, pues está cañón, ¿no? Pero para poder exigir hay un paso antes, que no es responsabilidad nuestra, no tendría que ser responsabilidad nuestra, pero que sí el poder está en nuestras manos, que es, entonces métete a leer la ley, a ver qué dice, qué le corresponde a cada quien, ¿no? Y entonces cuando te acerques al SACMEX a tocarle la puerta y decir, hay una fuga en mi calle, y de hecho si es una vialidad primaria, ya no te van a poder decir, no, es en la alcaldía. Y es en la otra alcaldía, no la alcaldía en donde estás, es en otro lugar, de hecho tienes que ir a tocarle la puerta a Clara Brugada para que te atiendan la fuga. No, o sea, aquí está, esta es la información que respalda mi exigencia. Pero bueno, también entiendo que es muy retador y a todos los niveles, no solamente para chavitos. Déjame ver si tenemos más preguntas. Ah, sí, mira, por aquí. Ah, no, creo que ya no. No, creo que hasta ahí. Bueno, algo que les quiero compartir, hablando un poco de la pregunta de Rosa María, les quiero contar un poco lo que ocurrió en el taller que hicimos en el Colegio Madrid. Em, Impartimos este taller que diseñé que se llama CAE Agua. El objetivo de CAE Agua es establecer una relación dar y recibir, ¿no? En donde yo comparto mi expertise en temas de agua, mi entendimiento en temas de agua, algunas ideas, ¿no? Y les pongo ahí una serie de semillas para que cada quien tome lo que le sirva y lo que le guste y lo que le acomode y lo que le quede bien. Y a cambio, las y los chavos me dan información riquísima, como la que les presenté hoy, ¿no? Información de cómo se sienten con el agua, información de cómo conectan con el agua, información de qué piensan, qué les preocupa, ¿no? Y esta información, pues, a mí me ha ayudado mucho a cambiar los mensajes que doy y a reformular los mensajes que doy en universidades y en prepas, ¿no? Soy docente de maestría y licenciatura. Entonces, estas inquietudes y esto que me han compartido, pues me ha ayudado a, pues literalmente hacerle así a lo que yo sabía y replantearlo de una forma que sea mucho más constructiva y más optimista. Pero bueno, Cae Agua trata de, en primer lugar, conecta con el agua desde el lugar más íntimo que tengas y, y cuenta tu secreto del agua, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, yo uso el ejemplo de mi papá, ¿no? Yo, con mi papá no tengo una buena relación, pero
mi papá me enseñó a nadar en el mar y entonces este es el vínculo que yo tengo con él a súper distancia, es el mar, ¿no? Entonces, pues les cuento mi secreto del agua y ellos y ellas platican de su propio secreto del agua. Y contaron cosas hermosas y muy graciosas y muy aterradoras y muy, o sea, es algo muy rico, muy rica la conversación. Quitándonos así de, me da miedo el cambio climático, es, a ver, ¿con qué conectas con el agua? Vamos a reconocer y reivindicar esos recuerdos y esas emociones del agua. Luego platicamos de qué es lo que le preocupa a cada quien en temas ya muy puros y duros de la crisis hídrica. De ahí los datos que les presenté. Y luego hacemos un ejercicio que se llama Llueven Soluciones. Entonces elegimos algún camino. Cae agua, es creatividad, activismo y emprendimiento, ¿no? Entonces, cada equipo elige un camino, la creatividad a través del arte, el activismo a través de esto que preguntabas, Pau, o de algún activismo social o político, o el emprendimiento. Y usamos una herramienta que he adoptado de un business model Canva para, pues justo, planear o sortear esta propuesta. Y después hacemos un ejercicio tipo Shark Tank, donde cada equipo presenta su solución. Y en el Colegio Madrid vi a las mentes más hermosas y creativas. Les cuento que una estudiante estaba súper apasionada con su proyecto de creatividad, ¿no? Su proyecto de arte y su visión para cambiar el mundo era diseñar un videojuego, en donde pues el objetivo era como que salvarte de la crisis hídrica y estaba increíble. Entonces, en el videojuego ella proponía que se que se incluyeran ideas también o propuestas para que tú fuera del videojuego, o sea, en la vida real, digámoslo así, o en la vida material, tú pudieras hacerlo también. Entonces, ideas desde hacer videojuegos hasta hacer campañas de activismo político increíbles. También tuvimos algunas propuestas de emprendimiento súper que yo dije, wow, estos niños ya estudiaron una maestría en gestión integrada del agua y no lo saben, de poner sensores para las fugas y entonces cómo monetizar la sensórica, ¿no? Y cosas increíbles y pues la verdad me llevé del Colegio Madrid un muy buen sabor de boca, entendiendo que en los chavitos y las chavitas hay una creatividad infinita y un potencial de cambio total, ¿no? Que también, pues yo creo que conforme vamos enfrentándonos al mundo que a veces resulta tan cruel, pues vamos perdiendo ese pensamiento tan disruptivo, ¿no? Pero justo parte de lo que yo hago ahora en algunos procesos de emprendimiento en los que colaboro como mentora es regresar a estas personas jóvenes, porque son jóvenes emprendedores, ¿no? Onda 25 a 35 años, es volver a romperles la cabeza y a permitir que ese pensamiento disruptivo pueda otra vez decir, hola, aquí sigo, aquí estoy. Pero bueno, eso es un poquito para quienes no sabían lo que llevamos a cabo. Era en tercero, ¿verdad, Pau? Fueron primer semestre Primer semestre, ajá, que es de el bachillerato. equivalente de primero de prepa, ¿no? Ajá. Y fueron tres grupos. Estuvo realmente increíble y creo que pues tuvo bastante buena recepción, ¿no? Pero bueno, creo que por acá estoy viendo otra pregunta. Cecilia, gracias a ti por regalarme tu tiempo y por escuchar esto que les traigo. Dice Jenny, cuando trabajaba en la UNAM realizamos un proyecto de investigación con el fin de infiltrar al subsuelo parte del agua del río Magdalena, con el fin de contar siempre con recursos y evitar hundimientos en la ciudad. No ha sucedido nada desde hace 12 años. Estas cantidades tan grandes de agua se sigue desperdiciando. Mi tarea como madre es informar y trabajar junto con mis hijos en aquello que podemos aportar. Tengo un proyecto de recolección de cultivo de semillas con el fin de plantar al menos 30 árboles mensualmente. Increíble. Estoy de acuerdo contigo que somos nosotros los que debemos hacer el cambio. Mil gracias, Jenny, por compartir esto.
Y créeme que te entiendo porque yo también me he encontrado con proyectos que están increíbles y que creo que pueden ser soluciones muy potentes para nuestra ciudad, em, pero que por X o Y razón, principalmente por voluntades políticas, pues no se han visto, ¿no? Eh, pero pues es que yo pienso, si no es ahorita, va a ser mañana, y si no va a ser mañana, va a ser pasado mañana, y va a haber alguien que sí tenga este chip de la ética hídrica suficiente como para ponerlo, no solo en papel, sino ponerlo en práctica. Y sí, gracias por recibirlo y por compartirnos esta experiencia tan relevante. Y te agradezco. Sí. Y muchas gracias, Tamara. O sea, yo creo que está claro que hay potencial, ¿no? O sea, el potencial en nosotros, en nuestras comunidades, en los temas, ¿no? En tratarlos de otra manera, ¿no? Creo que al final se trata de ver lo mismo, pero verlo desde otro lado. Y creo que eso es. Sí, de hecho, mira, acá tengo un recordatorio ahorita, Pau, que me preguntabas de cómo mantengo la esperanza viva. Tengo un recordatorio muy potente de esto, ¿no? No sé si lo alcancen a ver. Parece un papel, pero en realidad este papel es un papel hecho a base de hongos que diseñaron unos chavitos menores de 30 años de la Universidad de Querétaro. eh, y que diseñaron este papel de hongos para eliminar de las aguas residuales los metales pesados. Y ellos, con su propia creatividad, su intelecto, su conocimiento en ese tema y también su pensamiento disruptivo y su esperanza de que las cosas pueden ser diferentes, con recursos de un laboratorio de universidad, pudieron hacer este elemento tan potente. Y están ahorita justo emprendiendo y participando en convocatorias de emprendimiento para lograr hacer esa visión una realidad a gran escala. Y lo tengo aquí como un recordatorio de que, bueno, talento hay, ideas increíbles las hay, soluciones las hay, y vamos a cambiar el mundo. O sea, de verdad que esta crisis es temporal porque vamos a poder darle la vuelta, no tengo duda. Muchas gracias, Tamara. La verdad es que sí, la invitación está, la invitación a ser creativos y apostarle a la vida está. Em, es una buena invitación también para en casa podernos juntar y entonces hacer una lluvia de ideas, ¿no? Con todo esto que nos estás comentando, platicando. Y bueno, pues a todos, a todas, muchas gracias, buenas tardes, gracias por el tiempo, como decía Tamara, para tener este conversatorio, esta plática importante y poder cambiar nuestra psicología del terror y que no se puede hacer nada, a Sí. cambiarla, así se puede hacer, y empezando en familia, en la escuela y en estos diálogos, pues seguramente lo lograremos. Muchas gracias y muy buenas tardes.